viendo a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida. Le damos un fuerte aplauso. Muy bien, la iglesia está atenta. Está súper atenta la iglesia. Muy bien. Muy bien. Bien, quiero que podamos cerrar nuestros ojos, podamos hablar con el Señor allí donde estás un momento, muy breve. Prepárate. Dile, Señor, quiero escuchar esta palabra. No estoy sentada acá o sentado acá por religiosidad. Estoy porque algo voy a recibir de parte tuyo. Y ¿sabes qué, Señor? Te vas a encontrar un corazón dispuesto. Decile, Señor, no te voy a hacer oposición. Ahí en tu casa, donde estás escuchando esta transmisión, en el lugar que sea, pone un corazón dispuesto para que la palabra pueda sembrar y Dios pueda llegar a donde solamente Él conoce, donde ningún ser humano va a poder llegar, pero el Espíritu Santo puede llegar. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde por poder estar en este lugar. Abrimos nuestro corazón y declaramos que somos tierra fértil para esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Bien, quiero hablarles, poder comenzar hablándoles de una palabra que es muy importante y que pude aprender a lo largo de los últimos 20 años. Fue un proceso para poder aprenderla. Cualquiera puede hablar de esta palabra, te puede decir su significado, pero aquel que ha vivido un proceso de aprendizaje de vida con esa palabra es aquel que puede entregarte o explicarte con vida. Cualquiera puede filosofar de una palabra, hasta escribir un libro, pero la vida de Dios es la que se transmite cuando hemos vivido eso de lo cual hablamos, ¿de acuerdo? Quiero hablarte de la palabra perseverancia. La palabra perseverancia significa mantener la firmeza y la forma de hacer algo hasta conseguirlo. Y quiero contarles muy rápidamente, no me quiero extender en esto, pero ¿por qué les digo a lo largo de 20 años? Prácticamente. Porque una de las cosas en las que pude ver esta palabra tuvo que ver con mi carrera universitaria, con poder estudiar, con poder recibirme. Y no les quiero hacer muy larga la historia, pero fueron muchos años entre situaciones que se dieron y decisiones para poder llegar a obtener mi título, para poder llegar a ganar eso que era necesario. Después, con el tiempo, entendí por qué. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que sabes que tenés que conquistar, pero, y lo tenés ahí como todavía indefinido, pero sabes que están delante tuyo y tenés que tener la perseverancia para tomarlo? Te doy un minuto para pensarlo. ¿Qué cosas has dejado de caminar y de perseverar, de mantener la forma de hacerlo para alcanzarlo? Sin perseverancia es imposible alcanzar el objetivo. ¿De acuerdo? Debemos ser no solamente perseverantes en lo que quiero, sino en la forma de hacerlo. Yo les puedo decir, por ejemplo, que voy a ser perseverante en ganar dinero. Qué bueno, ¿eh? Voy a ser perseverante en ganar dinero. Y tal vez el primer año trabajo para ganar ese dinero. Y el segundo año robo para ganar ese dinero. ¿Lo estoy ganando? ¿Lo estoy obteniendo? Sí, pero no estoy siendo constante con la forma de hacerlo. Quiero que puedan mirar su corazón y poder decir si soy perseverante, si soy determinado, si soy diligente cuando algo tengo que alcanzarlo. ¿Cuántas carreras han quedado a la mitad? ¿Cuántos proyectos han quedado a la mitad? ¿Cuántas promesas con Dios han quedado a la mitad? Pero no ha sido a causa de Dios o que Dios no cumpliera su promesa. Ha sido a causa de mi falta de perseverancia. Quiero contarles que después de muchos años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de luchas, de noches sin dormir,
Finalmente, en el 2018, trabajando, yo tengo mi trabajo en el Poder Judicial, o sea que yo tengo mi trabajo normal, mi horario a cumplir normal, casada, ama de casa, con esposo, con 3 hijos, pastoreando Vino Nuevo con un bebé de 5 meses. A causa de la perseverancia en el corazón, pude alcanzar ese título. Pude alcanzar, obviamente con mucha ayuda de mi esposo, mucha ayuda, porque se imaginan con 3 niños pequeños. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque vas a tener dificultades, vas a tener adversidades. Es que yo tengo esto, es que yo tengo aquello, es que yo... Bueno, yo te saco la lista de todo lo que tenía en ese momento. Un grupo discipular enorme, eran 12 personas las que cuidaba. O sea, había mucho, un bebé pequeñito. Pero el Señor me dio la posibilidad de alcanzarlo. Ahora, ¿fue gratis? No. ¿Fue difícil? Mucho, muy difícil. Muy difícil, tuve que ser determinada. Por eso es importante que vos puedas discernir y no justificar algo que no estás alcanzando. Y decir, ay, es que porque el fulano, la mengana, porque me pasó esto, porque me pasó aquello. Sino poder decir, persevero. Señor, mostrame ahora qué cosas son en las que yo tengo que perseverar. Hay títulos que están guardados. Hay proyectos guardados, hay cosas que se han quedado en el camino. Te pido que los puedas sacar. Vamos, tenemos un 2021 todo por delante. Es tiempo de desempolvar, es tiempo de buscar esos sueños, es tiempo de buscar esas palabras proféticas que Dios ha traído sobre tu vida y empezar a decir, Señor, las pongo en oración, pero también me determino a ser perseverante. Quiero decirles esto, a través de esto entendí, no solamente en las cosas, en las ganancias seculares o en las ganancias del sistema o lo que uno pudiera alcanzar, entendí que la perseverancia es el camino recto a que Cristo trabaje tu carácter y te forme. Si no hay perseverancia y hay una constante justificación del por qué lo hago o no lo hago, por lo que sea que está pasando, tenés en stop, en pausa, el tratamiento del carácter de tu vida en relación a ser transformado al carácter de Cristo. ¿Me explico? Está en pausa en esa área donde no estás perseverando, o en esa área que tenés en pausa, en esa área no le estás dando lugar por no perseverar a que el carácter de Cristo sea formado. Y es vital. Miren, me toca siempre, no es que me toca, es la unción, es lo que uno porta en lo pastoral, de cuidar, de discipular. Y entiendo que algo que siempre hablo con vos, iglesia, es el ser discípulos de Cristo. Y alguien que dice, quiero ser discípulo de Cristo, es alguien que tiene que ser perseverante en una sola dirección. Es la dirección a que Cristo forme tu carácter. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Yo anotaba y ponía algunos ejemplos. Decía, el carácter de Cristo es amable, es amistoso. Anda pensando si en el carácter como hijo de Dios están estas características. No es chismoso. ¿Se imaginan a Cristo murmurando, chismeando? ¿Se lo imaginan a Él hablándole a un discípulo del otro? No. Jesús tenía el carácter de no hacer opinología, sino de bajar algo claro, confiable. Era considerado, era misericordioso, era manso. Esa es una característica de alguien que Dios... Miren, la mansedumbre, si hay una característica de alguien que puede llamarse cristiano y que Dios ha tratado su carácter, es este. Pase lo que pase. Me gustó mucho porque Belén no sabía la palabra, pero en la administración constantemente lanzó alineado a la palabra. Pase lo que pase, pase lo que pase. Se mantiene en un carácter manso. Manso es aquel que, pudiendo usar su lugar y su poder para oprimir,
para sacar algo no lo hace, que pudiendo ponerse por encima del otro ante una situación de conflicto no lo hace, y en ello está reflejando ese carácter, esa característica de Jesús. Bien, avancemos. Virtuoso, manso, tolerante, responsable, perdonador, misericordioso. ¿Cuántas cosas tenemos? Honesto, humilde, una característica de Jesús. La mansedumbre. ¿Cuántas cosas? Ay, muchas gracias, Sergio. ¿Cuántas cosas que necesitamos ser formados? Entonces, el primer paso, iglesia, estamos acá. Yo sé que hace calor, pero necesito que te lleves tres cosas claves. Perseverancia. Mantenerme haciendo lo que Dios me ha pedido de la forma, sin negociaciones, de la forma que Él me lo ha pedido. ¿Sí? Segundo, poder en esa perseverancia, muchas gracias, poder en esa perseverancia permitirle al Señor que trabaje mi carácter. Miren, una falta, algo que se nota mucho en alguien que se dice ser cristiano, pero aún su corazón no está rendido a los pies de Cristo, es que constantemente en esa falta de perseverancia para ir hacia el carácter de Cristo se justifica a sí mismo, vive justificándose. Entonces hay una situación que resolver. No, lo que pasa es que este es mi carácter. ¿Quién no ha escuchado eso? Yo soy así, es mi carácter. Yo nací así, yo no voy a cambiar, tengo un carácter fuerte. Quiero decirles hoy, esa es la señal de un inmaduro. ¿Cuál es la señal de un inmaduro? Tengo un carácter fuerte. Yo soy así. Eso es un inmaduro espiritual. Es alguien que justifica sus acciones por medio de su propia inmadurez. Justamente todo lo contrario. Alguien que ha recibido a Cristo es alguien que entiende que tiene que ir constantemente a la presencia de Dios y recibir exhortación, recibir consejo, ser mudado, ser transformado, ser cambiado. Porque necesito, Señor, me doy cuenta, necesito acercarme cada vez más a vos y necesito que haya menos de mí y más de ti. Vamos a avanzar. Miren, están acá, iglesia, sé que hace calor. Lo vamos a hacer lo más breve que sea para mí posible. ¿Sí? Bien, quiero que te quede esto. Miren, si no eres perseverante en lo que debes hacer, tu carácter no se acerca a Cristo. Y si tu carácter no se acerca a Cristo, tu promesa se aleja cada vez más. ¿Estamos acá? Vamos a decirlo de nuevo. Escuchen, por favor. Si no soy perseverante, me alejo de Cristo, no dejo que trate mi carácter y mi promesa está cada vez más lejos de mí. ¿Se ha alejado tu promesa? ¿La ves distante? ¿La ves cercana tal vez? Quiero decirles algo, esto lo escuché, me ha servido muchísimo. No me lo he olvidado más en todo el año. ¿Querés la promesa? ¿Quién no quiere recibir las promesas? Díganme, ¿quieren las promesas vino nuevo? En lo personal, como congregación. Claro que sí. Cumplamos el principio. Trabajemos el principio. ¿Cuál es el principio? Deja que el Señor trate tu carácter. Busca a tu colaborador, busca consejo, busca discipulado, busca ayuda, toma la palabra, ora, lee la palabra, deja que el Señor te vaya metiendo en esa prensa de la que hemos hablado muchas veces. Entre más te alejes de esa formación del carácter de Cristo, más lejos estará la promesa. Entonces muchas veces escucho, yo no voy más a la iglesia. Yo sigo creyendo en Dios, pero no voy más a la iglesia. Justamente la iglesia es el lugar donde me están hablando y el Espíritu Santo me está buscando y mi colaborador, mi pastor me está diciendo, acércate al carácter de Cristo.
en esto tenés que ser manso, en esto tenés que ser humilde, en esto tenés que ser siervo, en esto tenés que ser colaborador. Y la persona entre menos quiere cambiar, más se aleja. Obviamente, un egocéntrico no va a querer, no va a querer. Y se va a encargar de justificar sus acciones echándole la culpa a otro. ¿Ah? No se va a hacer cargo de la situación. Hay mucha persona que se denomina evangélica, que se denomina cristiana, pero en su corazón hay uno solo que manda y es Él mismo, no es el Señor. Por eso decimos, cuando vemos alguna acción de una persona, decimos, y este es cristiano, ay Dios mío. ¿Ah? O nos encontramos con alguien y te dice, ese es cristiano, ese va a la iglesia con vos, porque sin juzgarlo, pero lleva años y no le ha dado lugar a ser formado. Perseverancia. Hagámonos cargo de lo que no hemos alcanzado para poder verlo y empezar a caminar en ello. Señor, necesito acercarme a tu carácter. Necesito, como dice la palabra en Romanos, ser transformado y no amoldarme constantemente, ir y volver a la vieja criatura, sino por el poder del Espíritu Santo hay transformación, una transformación verdadera. Siempre que queramos recibir la promesa, ¿querés la promesa? ¿Querés lo que el Señor te ha entregado? Deja que Él trate tu carácter. Porque Dios necesita, para poder entregar a alguien las llaves de un vehículo, Dios tiene que tener la certeza de que va a poder manejarlo y que no va a matar a alguien en el camino. ¿Ah? Entonces, ninguno de nosotros le daríamos a nuestros hijos un arma o un cuchillo si no sabe usarlo. Haríamos desastre. Necesitamos acercarnos. Y hoy por hoy, como está esta sociedad, las cosas son ya, hacémelo fácil, no me compliques la vida, yo voy el domingo, listo, no me pidas más nada. Pero el Espíritu Santo te llama, iglesia, hoy, en enero del 2021, no en noviembre y decir, uy, todo lo que no hice este año. No, Dios te está llamando hoy. Vamos, trabaja conmigo. ¿Ah? Pueden sentir el llamado de Dios, es una invitación de parte de Dios. Necesito que trabajes y que seas perseverante, que cambies y que te amoldes a mi carácter y que abandones el tuyo. Un carácter que es capaz de ser piadoso, manso, humilde, servicial. Si no, es imposible que el cuerpo pueda amoldarse unos en función de otros. Por eso el Señor hizo esta aclaración. Y por eso nos dijo, transformados. Vengan como están. Vengan, Él no despreció a nadie. Se juntó con todos, les habló a todos. Pero a todos, ¿se acuerdan cuando habló con la samaritana? Y le dijo al final de la charla, bueno, tú tienes 5 maridos y demás, ve y no peques más. O sea, vení, hablemos, esta es tu situación, pero ve y no peques más. Ese es el llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Perseveren, definan su carácter en el Señor y van a ser hombres y mujeres determinados. Ese que te dice, bueno, este es mi carácter, así soy yo, insulta, pelea, grita, manipula, habla con murmuración, está lejos del carácter de Cristo. ¿Me explico? Está lejos, porque el carácter de Cristo es humilde, es pacificador. ¿Podemos decir eso? ¿Es cómo? Fuerte, vino nuevo. A ver cómo es. Pacificador. ¿Sos pacificador en tu casa? ¿Sos pacificador en tu trabajo? ¿Sos un agente de paz en el lugar donde estás? Puede decir el Señor, estoy tranquilo, mi hijo está ahí y sé que si hay posibilidades de meter paz, la va a meter.
Metamos a Cristo, llevemos a Cristo, hablemos de Cristo, empezando por nuestra casa. Ese es el primer lugar más importante. No vamos a poder hacer afuera lo que no vivamos adentro. No vas a poder hablar afuera lo que no vivís en la intimidad con el Señor. Me gusta mucho esta persona de la que les voy a hablar. Me gusta mucho su historia. Cada vez que la leo me vuelvo a asombrar. Cada vez que la escucho, la he leído un montón de veces, pero cada vez que la leo encuentro algo nuevo. Así que seguramente seguiré predicando mucho con respecto, si Dios me lo permite, ¿no? Con respecto a este varón. Y este varón es Abraham. Abraham, un hombre que después a mí me gustaría mucho que ustedes anoten, porque hay cosas que vamos a ver acá que no las vamos a ver en el grupo discipular. Cuando uno va anotando, uno se va dando cuenta cuestiones personales, porque si no después nos vamos y decimos, ¿de qué habló el pastor, la pastora, la persona que predicó? Ay, no sé, hacía un calor, hacía una temperatura tan alta en ese lugar que no me acuerdo nada. Pero si nos concentramos en anotar 3 puntos, vamos a poder meditar después en eso. El carácter de Cristo en mí me conduce hacia su promesa. Abraham, Génesis capítulo 12. Dios le pide salir de su tierra y su parentela. No lo vamos a poner para poder ir un poquito más rápido, yo les cuento. Abraham, un hombre que tenía su familia, que tenía ya su esposa, y Dios le dice, vas a salir de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, al lugar que te voy a llevar. Eso está en Génesis 12:2. Y le da una promesa muy importante. Cuando Dios le da esta promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía? Ya largo, ¿ah? Ya estaba grande. Y le dice, miren lo que le dice, miren si no es el Dios de lo imposible, lo que cantábamos hace rato, el Dios de los milagros, el Dios que eso que decís, esto es imposible. ¿Tenés un imposible? ¿Hay algo que vos decís, Señor, llevo años, esto es imposible? Ya no sé por dónde, cómo buscarlo. ¿Tenés ese imposible? Miren lo que pasó con Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hace esta promesa en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, le dice. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Haré de ti una nación grande. Para que empiece algo, por lo menos tenía que empezar con uno. Pero dice la palabra que Abraham si bien tenía a su hijo con Agar, su hijo Ismael, pero necesitaba el hijo que era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido, porque ese hijo nació por una metida de pata de Abraham, con su esposa, en acuerdo ahí. Y fíjense esto, dice que él tenía 75 años cuando recibió esta promesa. ¿Saben cuántos años? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Menos los pastores, no me hagan trampa. ¿Cuántos años pasaron hasta que Abraham recibió la noticia de que iba a ser papá? Pasaron 25 años. O sea que ya tenía 75. Y cuando Dios le hizo la promesa, tenía 75, pasaron 25 años hasta que recibió a los 100 años la visita del Señor y le dijo a Abraham, vas a ser papá. Bien. Esto está en Génesis 21:2. Recién empezaba a disfrutar, recién empezaba a caminar. Al poco tiempo es papá, empieza su hijo a crecer, empieza su hijo a desarrollarse, empieza a tener ese varón, ya ve que viene la bendición de Dios, porque viene la promesa y viene el cumplimiento de esa promesa de Génesis 2 hasta que Dios le pone y escribe Génesis 22.
¿Y saben qué es Génesis 22? Es la manifestación, la oportunidad de Abraham de ir a un nivel con Dios que nadie más había alcanzado y que le iba a dar un título por sobre todo el pueblo hebreo que había estado hasta ese momento. Viene Génesis 22, dice que Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, vas a ir a la tierra de Moriah y en un monte que yo te voy a mostrar vas a hacer un sacrificio. Ah, bueno, Señor, voy, me imagino. Tenían una buena relación, años. Abraham, en ese lugar vas a sacrificar a Isaac, ¿de acuerdo? Vas a llevar lo que más amás. Es más, me conmovía porque Génesis 22, versículo 2, le dice: vas a llevar a tu hijo, tu único hijo, le dice Dios, tu hijo, lo vas a llevar a ese lugar. Yo te lo pido, vas a levantar un altar y lo vas a ofrecer allí. Y podemos tener muchas interpretaciones, podemos pensar muchas cosas. Y quiero invitarte a pensar que hay situaciones donde Dios te va a pedir sacrificar algo, te va a pedir entregar algo y las cosas no encajan entre la promesa de Dios. Te voy a dar generaciones, te voy a hacer padre de naciones, vas a estar por sobre todos, muchas naciones vendrán a ti, pero me estás pidiendo la única semillita, ya tengo 100 años, para que esas generaciones se produzcan. A veces no vas a entender, pero acá está la explicación de esos 25 años. En esos 25 años Dios trató su carácter. En esos 25 años Abraham se formó un amigo, levantó un testimonio y cuando estaba listo recibió la promesa porque no la iba a chocar. ¿De acuerdo? No iba a chocar ese auto. Dios confiaba y le daba la oportunidad de que su nombre fuera escrito al único, ya vamos a ver cómo, que se lo reconoce en la Biblia de esta manera. No solamente eso, ustedes saben que todo lo que Dios hace en los cielos necesita que se levante ese testimonio aquí en la tierra. Y fue al que le pidió que sacrificara a su hijo, su único. El versículo 2 es muy claro allí. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. ¿A quién amas? O sea, no al que tenés más, al que amas. Y llévalo en sacrificio y ofrécelo en sacrificio. Dice que Abraham hizo un berrinche terrible, se demoró otros 25 años más en llevarlo, se peleó con Dios. ¿Dice eso? Dice, y Abraham, verso 3, se levantó muy de mañana. Tomó a sus siervos, tomó un burro, tomó a sus hijos y empezó a caminar hacia la obediencia de lo que Dios había puesto. Hay muchas cosas que Dios a veces nos pide y empezamos, tú, ¿por qué? La llora, el lloro, la queja, ¿por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo entregas? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué se terminó? ¿Por qué empezó? ¿Por qué? Y Dios está simplemente ofreciéndote el camino para algo más excelente. Vos creías que era esto nada más, porque así es Dios. Nosotros pensamos que es esto nada más, pero eso que nosotros vemos es mucho mayor. Y fíjense que en el versículo 4 aclara muy bien. Dice, al tercer día de camino. O sea que no solamente se levantó, sino que caminó, fue con los siervos, fue con su hijo. Tuvo tiempo de pensarlo. No es, bueno, ya está, lo sacrifico, listo. Tuvo tiempo de pensarlo, tuvo tiempo de meditarlo. Tenía que ser un acto de obediencia con todo el corazón. ¿Se dan cuenta que la obediencia que no es de corazón, a Dios no le interesa la religiosidad, el hacer algo, el sentarnos acá por religión? A Dios no le interesa. A Dios le interesa tu corazón.
¿Cuántos pueden presentar hoy su corazón y decirle, Señor, si hago algo, quiero hacerlo con esa perseverancia, quiero hacerle con ese carácter, con esa obediencia, Señor? Vamos a avanzar. Y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio a lo lejos el lugar donde iba a sacrificar su hijo. Pero dice después se volvió, se puso a llorar, no, continuó preparando. Y algo muy, muy fuerte que me llamaba la atención muchísimo. Dice que en el versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. O sea, no fue solamente perseverante en obedecer, sino que esa perseverancia se mantuvo desde antes de enterarse lo que iba a hacer. Preparó el altar, no lo tiró así, bueno, porque lo tengo que hacer, porque no me queda otro. Dice que preparó un lugar de adoración. Por eso cuando Belén decía, pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, no dejes de adorar, no dejes de levantar tu altar, no dejes de clamar, no dejes de tener ese acuerdo con Dios. Él había sido tratado. Necesitamos ser tratados en nuestro carácter para poder seguir adorando sin religiosidad y no romper nuestro acuerdo con Dios. Él no iba, así Dios le pidió esta locura, esta barbaridad. Me parece increíble, pero Dios necesitaba llevarlo al extremo. A veces estamos dormidos y Dios necesita trabajar con nosotros y nos lleva al extremo para ser tratados en nuestra relación y en nuestro carácter. Y nos damos cuenta que no podemos llevar a poncho el ser cristiano, no lo puedo llevar como más o menos puedo, sino que tengo que ir caminando y avanzando hacia el Señor. Vamos a avanzar. Hay un momento clave que es el verso 10. Es el versículo, uno de los versículos que más me estremecen en la palabra, además de los versículos donde Cristo fue crucificado. Dice que Abraham, su propio padre, ya había preparado el altar, ya le había atado las manos, ya lo había puesto en ese altar. Dice que levantó el cuchillo para matarlo, para degollarlo, como si fuera un corderito. Y quiero decirte, sí, era necesario. Seguramente se lo pueden estar preguntando. ¿Era necesario? ¿Era necesario llevarlo a ese extremo? Sí. Y quiero decirte, hay situaciones donde Dios te va a llevar a un extremo de tomar una decisión, a un extremo de presión, a un extremo de donde tenés que orar y clamar y buscar. ¿Es necesario? Sí. Sí, es necesario. Porque es allí donde nos damos cuenta quiénes somos y a quién pertenecemos y quién es el único que tiene la solución y la salida. Mientras más o menos lo resolvamos nosotros, vamos a Dios muchas veces con la oración religiosa, pero a veces necesita tomarnos de la mano y llevarnos a ese escenario difícil para que nos demos cuenta cuánto dependemos de escuchar su voz y que diga no, no Abraham, porque está este versículo 10 que es tan fuerte, pero está este versículo 11 y 12 que es la voz del ángel de Jehová diciéndole no Abraham, no lo hagas, no lo hagas. ¿Se imaginan el momento? ¿Se imaginan la situación? ¿Se imaginan lo que pasó desde que Abraham se levantó ese 3 días antes de la cama? ¿Creen que la pasó bien? No. El camino para tratar el carácter muchas veces no es un camino de rosas, la mayoría, el 99,99%. Pero es allí donde a causa de la perseverancia el Señor puede tomar lugar en mí y yo puedo morir. Y donde yo puedo recibir más de Él y menos de mí. ¿Cuántas veces le cantamos? Más de ti, menos de mí, Señor. ¿Cuántas veces se lo decimos? Necesitamos atravesar esa situación. Y me llama muchísimo la atención porque había habido en estos 9 capítulos, desde la promesa hasta este momento,
varias partes donde el Señor le volvía a decir, te bendeciré, serás de bendición, vendrán las naciones. Pero acá se desata el torrente a causa de un varón perseverante, de un varón que ha sido conforme y tratado al carácter que Dios estaba estableciendo de Cristo en él. Un varón que no se levantó, un varón que no se enojó, un varón que perseveró. Iglesia, perseveremos en el 2021, perseveremos. No rompas tu acuerdo con Dios. No rompas, ¿qué acuerdos vos tenés con Dios? ¿Qué acuerdos tenés con Dios respecto de tu matrimonio? ¿Qué acuerdo hiciste con Dios el día que te casaste? ¿Qué acuerdo hiciste con Dios el día que tuviste hijos, el día que aceptaste un trabajo? ¿Qué acuerdos has hecho hasta hoy con Dios? Y a veces las circunstancias, la falta de mi carácter, hacen que yo rompa el acuerdo. Pero quiero decirles algo que recibía ministrando y que Dios me hablaba. Ustedes pueden querer romper el acuerdo conmigo, pero yo nunca voy a romper mi acuerdo con ustedes. Nunca lo voy a romper. Le damos gloria a Dios por eso. Él es fuerte, Él es poderoso. Tenemos que entender ante quién estamos. Él no es un Dios blandengo que esta mañana se levantó de mal humor y dijo a no le doy más bolilla, me tiene cansado. El Señor no es así. El Señor tiene el carácter de Primera de Corintios 13. El Señor tiene el carácter de Isaías 53. Búsquelo. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Y hacia allá yo tengo que ir. Hacia ese carácter. Algunos se alejan cada vez más de su promesa, porque rompen el acuerdo con Dios. Porque rompen lo que Dios ha establecido o lo que Dios ya les dijo que iba a hacer. Y como no se cumplió en el tiempo, como yo quería, como yo veía, rompo ese acuerdo con Dios. Y con palabras como, bueno, ya pasó un montón. Bueno, ya todo lo que he tenido que vivir. Es que vos no sabés lo que yo he tenido que vivir. Es que vos no sabés lo que yo he pasado. Es que no sabés lo que he sufrido. Pregúntenle a Abraham lo que significa ser perseverante y no romper un acuerdo con Dios. Porque allí está el secreto de alguien que ha tratado su carácter. Es culpa de mi mujer, por eso rompo el acuerdo matrimonial. Es culpa de mi mujer, es culpa de mi esposo, es él, es ella, es el vecino, es el profesor, es la carrera, es esto, es aquello. Todo me justifica para romper el acuerdo. Pero Abraham no rompió el acuerdo con Dios. Abraham fue directo hacia el cumplimiento de lo que Dios le había pedido. Y ese versículo 13 dice, entonces, me gusta mucho eso porque marca un momento. Entonces, cuando estaba todo ese escenario, cuando él estaba levantando el cuchillo, cuando Dios le está diciendo a través del ángel, no lo hagas, he aquí que veo que has sido obediente. Miren lo que dice, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham y lo tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios tiene la salida, Dios tiene la opción. Por eso, como cantábamos, Él es un Dios de milagros. Él te sorprende, Él te saca la carta de donde no la veías. Él te da ese extra que vos no tenés ni pensado, porque la palabra dice, mayores son mis pensamientos que vuestros pensamientos. No podemos atar a Dios a nuestra forma de pensar. No lo ates, no lo sujetes. Cree en el Dios de lo imposible. Hay una frase muy trillada que decimos, que he escuchado mucho, pero me gusta mucho. Dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que es tan grave? Presentémoslo delante de Dios. Para Él nada es imposible de solucionar. Nada se le ha ido de las manos, nada se le ha olvidado. Él no ha roto el acuerdo. Entonces,
Hay un tiempo, hay un entonces. Sé perseverante. Trata tu carácter con Dios y vas a alcanzar la promesa. Escuchen lo que dice. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, escuchen esto, lo que mueve ser perseverante, lo que mueve, no rompas tu acuerdo con Dios, no rompas tu acuerdo con Dios. Miren, si hay algo que quiero que se lleven esta noche es, sé perseverante, mueve tu carácter hacia el carácter de Cristo y no rompas tu acuerdo con Dios. No lo justifiques ese rompimiento, no rompas lo que Dios te ha hablado, no rompas porque Dios dice, yo no lo he roto con vos. Miren lo que dice, por mí mismo he jurado, wow, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, de nuevo, tu único hijo, yo sé lo que no me estabas rehusando. Yo sé lo que me estabas entregando. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Vos me abriste la puerta. Vos me abriste la puerta, Abraham. Vos me abriste la puerta. Dice el final del versículo, por cuanto a causa de que vos me obedeciste. Nosotros podemos abrir puertas espirituales a causa de la obediencia, a causa de la oración. ¿Has dejado de orar? Orá. ¿Has dejado de disfrutar y de entender la importancia de obedecer a Dios? Acá tenés un llamado que Dios está diciendo, obedece, obedece, camina, camina, no rompas tu acuerdo, sé perseverante, no rompas tu acuerdo, un poco más, un poco más, un poco más, porque vas a abrir esa puerta. ¿Saben la promesa que recibió Abraham? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué es esta simiente que él recibiría? En la línea genealógica de Abraham iba a nacer el Salvador. Nada más ni nada menos que eso. En tu línea genealógica voy a poner a mi hijo Jesús, el Salvador del mundo. Y Dios me lo mostró esto con otro ejemplo, que se lo conté a las mujeres hace mucho. Dios unió su corazón con este hombre, como lo hizo con Rahab, la ramera, pero antes de hacerlo con Rahab me di cuenta que lo había hecho con Abraham. Unió su hijo, unió sus generaciones y unió su sangre. No se ligó livianamente a él, sino que determinó que en la simiente de Abraham iba a poner el nacimiento de Jesús, su único, para que también fuera entregado. Fue tan grande, miren, termino con esto. Fue tan grande lo que Abraham abrió, que fue nombrado en Hebreos el Padre de la fe. Nadie más, escuche iglesia, estamos acá, me levantan su mano, ya terminamos, escuche esto. Nadie más ha sido nombrado el Padre de la fe. ¿Qué significa ser padre? Ser padre es alguien que engendra, es alguien que hace nacer, es alguien que da vida, es alguien que da algo que no ha nacido antes. Quiero decirte esto nació, como dice el versículo 18 en el final, a causa de que me obedeciste. Quiero decirte esto, Andrea, Agustín, Pamela, todos, Lucía, todos los que están en este lugar, a causa de tu obediencia, al igual que con Abraham, sos padre de algo que tiene que nacer. Sos alguien que va a engendrar algo que Dios necesita dar como testimonio a esta ciudad. Dios ha depositado algo en cada uno de nosotros. ¿Me explico?
Dios ha depositado algo que vamos a engendrar, algo que vamos a dar a luz, algo que no lo ha hecho otra persona, porque no estamos hechos concordantes, todos iguales. Dios no nos cortó a todos con el mismo molde. Y en cada uno puso características para alcanzar. Hay algo que está en vos. Y si yo te digo esto último, si no rompes tu acuerdo con Dios, si no rompes tu acuerdo en tu matrimonio, si no rompes tu acuerdo en lo que Dios ha depositado en tus manos, prepárate para subir y para entregar y para recibir a causa de tu obediencia la bendición de aquellos que obedecen. Pongámonos de pie, les voy a pedir por favor para terminar esta palabra. A causa de esa obediencia nos preparamos porque hay algo que nos da propósito en esta vida y que es engendrar lo que Dios ya depositó dentro tuyo. Nos vamos a despedir de la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook, a través de YouTube. Saludamos a todos nuestros hermanos. Esperamos que sea de tremenda bendición esta palabra, que puedan meditar en cada una de las cosas